Yo quiero en este día bendecir a todos los que se están conectando, a todos los hijos e hijas de este ministerio aquí en la ciudad de Houston. Queremos bendecirlos en esta hora y queremos hablar sobre tu vida, cielos abiertos. Yo quiero compartir una palabra que tiene que ver con el miedo. Hay mucho miedo hoy día en el mundo. Muchas personas tienen miedo y la Biblia nos da la solución para el miedo. Así es que yo quiero en esta hora transmitirte una palabra de fe. Tú eres amado de Dios. Tú eres el Dios todopoderoso. Hay una palabra que Dios me ha dado en este día y Dios está en control. Dios está en control. Yo creo que Dios está trayendo un tiempo nuevo de vida y de gloria para nosotros. Yo quiero en este día bendecir a todos los que se están conectando. Gracias por compartir nuestro video, por darle like a nuestra página. Yo quiero en este día traerte una palabra bíblica para que tú seas impartido, seas impartida, seas bendecido y seas empoderado en esta hora. Yo quiero explicar unos cuantos minutos acerca de cómo vencemos el miedo. Alguien se pregunta, pastor, ¿cómo vencemos el miedo? ¿Cómo vencemos el miedo que está allá afuera? Yo quiero en este día traerte una palabra bíblica de lo que Dios nos hace a nosotros para quitarnos el miedo y para encaminarnos por el camino de su perfecta voluntad. Yo quiero bendecir a todos los que se están conectando en esta hora. Estamos listos en esta noche para traer una palabra de bendición. Yo quiero hablar acerca de Gedeón. Gedeón es un hombre de Dios que vivió hace más de 3000 años en Israel. Y Gedeón aparece en el libro de Jueces, capítulo 6. Desde el verso 1 yo quiero leer y compartir contigo, porque creo que es muy importante compartir esta palabra de cómo vencemos el miedo. ¿Cómo podemos nosotros vencer el miedo? La Biblia es muy clara cuando nos habla acerca del miedo y nos dice a nosotros que el miedo no obra la justicia de Dios, que Dios no nos ha dado espíritu de miedo. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Dios tampoco nos ha dado espíritu de timidez. Así es que para nosotros vencer el miedo, hay un antídoto en la Biblia. Y para nosotros vencer el miedo tenemos que hacer lo que la Biblia nos indica, lo que la Biblia nos dice. Yo quiero hablarte en esta hora acerca de lo que la Biblia nos enseña de cómo vencer el miedo. Gedeón, quien llegó a ser uno de los soldados más valientes en la Biblia, al principio no era así, sino que al principio Gedeón tenía mucho miedo. Como todos nosotros en un momento de nuestra historia hemos tenido miedo. Si alguien está viendo este video y nunca ha sentido miedo, pues tal vez es un ángel que nos está mirando. Pero todos nosotros, los seres humanos normales, en un momento determinado de nuestra historia sentimos miedo. Y yo quiero en este día compartirte aquello que Gedeón experimentó. Cómo Gedeón experimenta al vencer el miedo. Alguien se pregunta, pastor, ¿cómo vencemos el miedo en estos días? ¿Cómo podemos nosotros vencer ese miedo a esa pandemia que está allá afuera? Mucha gente tiene miedo, mucha gente está asustada literalmente. Salimos a las calles y vemos a las personas con miedo. Y yo quiero que usted sepa que eso es normal que el ser humano sienta miedo. Es normal que nosotros estemos con miedo porque hay cosas que no se nos han revelado. Cuando no tenemos revelación de la palabra de Dios,
el miedo nos invade. Y es algo que muchas veces no podemos controlar. No podemos controlar el hecho de sentir miedo. Porque repito, si somos seres humanos, vamos a sentir miedo en algún momento. En algún momento de nuestras vidas vamos a sentir ese pánico que todos los seres humanos sentimos. Ahora, Gedeón pasó de ser un hombre con miedo a ser un hombre lleno de vida. Ganó docenas y docenas de batallas, docenas y docenas de guerras. Este hombre que aparece en el libro de Jueces, capítulo 6, que dice la Biblia que escondía el trigo de los israelitas porque tenía miedo. Este mismo hombre es el hombre que luego usted lo ve ganando guerras, tomando territorios y avanzando en la voluntad de Dios. Si nosotros hacemos como Gedeón, nosotros vamos a pasar de ser personas con miedo, de ser personas tímidas, a ser personas llenos de valentía, de denuedo, de fe y de gracia. Así es que para nosotros avanzar hacia la voluntad de Dios, tenemos que aprender varias cosas. Y cuando estudiamos la historia de Gedeón, nos damos cuenta que Dios le dio a Gedeón el secreto para que viviera sin miedo y conquistara. Hay gente que está viendo este video y dice: pastor, ¿cómo yo puedo hacer para vivir sin miedo? Para vivir lleno de la gracia de Dios en mi vida. ¿Cómo yo puedo hacer para vivir, pastor, de una manera que Dios me dé victoria en todas las áreas y dejar el miedo? Lo primero que te digo es que el miedo siempre va a estar con nosotros. Yo he escuchado testimonios de docenas y de docenas de personas que tienen años de experiencia hablando en público o haciendo cosas importantes. Escuché los otros días un testimonio de un general de los Estados Unidos y él decía que el miedo siempre está con nosotros. Siempre tenemos ese pequeño sentimiento de inseguridad. Si usted se da cuenta, los niños cuando nacen, todos nosotros cuando éramos niños, cuando éramos bebés, el primer día que llegamos a este mundo, llegamos llorando. Y era por el miedo de ese sentimiento de desprendimiento que sentimos en ese momento. Y en ese momento nos atacó el miedo y comenzamos a llorar como bebés. Ninguno de nosotros recordamos ese momento, pero es algo que es parte del ser humano, el miedo. Usted siempre va a tener un poquito de miedo. Ahora, el secreto es usted hacer las cosas aun que usted esté sintiendo miedo. En el libro de Jueces capítulo 6 y el verso 1 dice: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos. Subían y los atacaban. Y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza. Y no dejaban que comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud, como langostas, ellos y sus camellos, y eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla.
De este modo empobrecía a Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo os hice salir de Egipto y saqué de la casa de servidumbre. El miedo es producto de nosotros desconocer la intención de Dios. Es producto de ignorar quién es Dios. Es producto de nosotros ignorar lo que Dios ha destinado para nosotros. En otras palabras, la ignorancia provoca que nosotros tengamos miedo. La Biblia dice que Israel había hecho lo malo delante de Dios. Y por haber hecho lo malo delante de Dios, Israel experimentó que Dios abandonó a Israel. Dios deja a Israel y dice la Biblia que Dios los entregó en la mano de los madianitas. Y dice la Biblia que los madianitas venían y robaban a Israel. Había un miedo en todo el país, en todas las ciudades, en todos los territorios de los hijos de Jacob. Pero la Biblia dice en el libro de Jueces, capítulo 6, el verso 11, dice: y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. El miedo y estar escondido siempre van de la mano. Cuando hay miedo en un ser humano, esta persona se esconde, sea niño, sea joven, sea adulto. Cuando hay miedo aún en los animales, también hay ese sentido y ese lenguaje corporal de nosotros escondernos. Ahora, Adán, que es nuestro papá en la carne, es el primero que manifiesta y experimenta el miedo. En el momento que Adán peca, dice la Biblia que Dios desciende, como siempre lo hacía, a hablar con Adán. Y llama por nombre a Adán y le dice: Adán, Adán, ¿dónde estás tú? Esto está en el libro de Génesis. Y Adán dice: yo tuve miedo y me escondí. Entonces, cuando nos escondemos, eso habla de que hay miedo. El miedo no es algo palpable que nosotros podemos palpar, pero es algo que nosotros podemos sentir, y es un sentimiento muy fuerte que nos puede hacer cambiar el semblante, nos puede afectar la voz, nos puede afectar nuestro lenguaje corporal, nuestra manera de pensar. Ahora, Dios, dice la Biblia, que no nos ha dado espíritu de miedo, sino que Dios nos ha dado espíritu de dominio propio. Y este espíritu de dominio propio viene por causa de la manifestación del Espíritu Santo. El ángel de Jehová se le aparece a Gedeón en el capítulo 6 del libro de Jueces y el verso 11. Y dice el verso 12: y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo. Lo primero que Gedeón experimenta es la voz del ángel que le da una afirmación de que Dios estaba con Gedeón. Dice: y el ángel de Jehová se apareció y dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Si usted se da cuenta, Gedeón le hace varias preguntas al ángel, porque el miedo y hacer preguntas van de la mano. Siempre que nosotros estamos en un tiempo de miedo, tenemos muchas preguntas. Hay muchas preguntas que nos nacen. Hay muchas preguntas que surgen de nosotros. Hay muchas preguntas que vienen a nuestra cabeza. Y nosotros comenzamos a preguntar a Dios: ¿por qué nos has abandonado? ¿Por qué nos has dejado? ¿En qué hemos pecado? Y comenzamos a preguntarle a las personas. Comenzamos a hacer preguntas. Muchas preguntas vienen a nuestra mente. Es lo mismo que ocurre con Gedeón en el capítulo 6 y el verso 12, cuando el ángel de Jehová le dice a Gedeón: Jehová me mandó a decirte que él está contigo. Pero Gedeón comienza a hacer preguntas
Y dice, y si Dios está conmigo, si Dios está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo este mal? ¿Por qué estamos de la manera que estamos? ¿Por qué estamos experimentando lo que estamos experimentando? Hay alguien que se pregunta, ¿y si Dios está con nosotros? ¿Y si Dios nos ama? ¿Por qué permitió que viniera el coronavirus? Pero de repente esa no es la pregunta, sino que la pregunta es, ¿estamos nosotros siendo fieles a Dios? ¿Estamos nosotros haciendo su voluntad? ¿Estamos obedeciéndolo en todo lo que debemos de obedecerle? Ahora, en el verso 15, dice, entonces le respondió Gedeón, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? O sea, Dios le dice a Gedeón, tú vas a salvar a los hijos de Israel. Yo te escogí para que tú los salves, para que tú los liberes. Y Gedeón comienza a hacer preguntas. Gedeón hace docenas de preguntas y el ángel de Jehová le está diciendo, mira, Dios me mandó, yo vengo desde el cielo y yo te estoy diciendo que Jehová te escogió porque los tiempos van a cambiar. Dice la Biblia en el capítulo 6 del libro de Jueces y el verso 17, y él respondió, yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Es una de las costumbres de los cristianos el pedir señales, porque las señales muchas veces no son una señal, valga la redundancia, de fe, sino una señal de duda. Entonces, para nosotros dejar el miedo, tenemos que hacer una especie de lanzarnos sin paracaídas. De esa manera Dios nos va a liberar del miedo. Cuando creemos su palabra, cuando nos lanzamos y creemos. Hay personas que están viendo este video que tienen miedo en sus corazones. Hay personas que están viendo este video que tienen miedo en su mente. Y se preguntan, pastor, ¿cuándo va a terminar todo esto? ¿Cómo vamos a hacer después de esta pandemia? ¿Cómo vamos a hacer después de que ocurra todo esto del coronavirus, cuando todo esto pase? ¿Cómo vamos a hacer? Yo me paro enfrente de esta cámara y yo te digo, de la manera que nosotros vencemos el miedo, es creyéndole a Dios como si nosotros fuésemos niños. El problema de Gedeón es el mismo problema de nosotros, y es que comenzamos a razonarlo todo, comenzamos a analizarlo todo, y Dios, dice la Biblia, que es espíritu, que Dios no puede ser analizado por la mente del ser humano. Dios no puede ser analizado por la mente del ser humano, porque Dios, dice la Biblia, que sus caminos no son nuestros caminos. Y dice la Biblia que sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Entonces, para nosotros ser libres del miedo, nosotros tenemos que creer la palabra que Dios nos está dando. Nosotros tenemos que fundamentar nuestras decisiones, nuestros pensamientos en lo que Dios nos habló. Dios le envía un ángel a Gedeón y le dice, mira, yo te voy a levantar como el líder de los israelitas y tú los vas a librar a todos ellos y tú vas a traer libertad sobre el pueblo y a través de ti yo voy a liberar a toda la nación del miedo. Pero el mismo Gedeón estaba bajo el espíritu del miedo y Gedeón comienza a hacer preguntas. Yo creo con todo mi corazón que este no es un tiempo para hacer preguntas, sino que es un tiempo para hablar lo que Dios nos está hablando y para creer lo que Dios nos dijo el año pasado. En el año 2019 nosotros no experimentamos ninguna pandemia, pero en este año 2020 hay una pandemia que nos está azotando. Hay un miedo, hay confusión, hay doble ánimo en muchos que están llamados a manifestar la palabra de Dios y están haciendo exactamente lo que Dios les dijo que no hiciesen. Ahora Dios nos está llamando en estos días a que nosotros hablemos su palabra. Dios nos está llamando en estos días a que nosotros nos fundamentemos en sus dichos, porque de esta manera seremos libres del miedo. Somos libres del miedo cuando somos fundamentados en la palabra de Dios. Cuando nosotros nos encerramos en lo que Dios dijo y cerramos el oído a lo que está diciendo el mundo, de esa manera el miedo se va. No podemos vencer el miedo
si nosotros dejamos de escuchar a Dios. No podemos vencer el miedo si nosotros cerramos nuestros oídos a los dichos del Señor. No podemos vencer el miedo si nosotros cerramos nuestros oídos a lo que Dios está diciendo. La manera que nosotros somos libres del miedo es cuando nosotros prestamos atención a lo que Dios dijo y honramos esa palabra. Es lo que dijo Gedeón al ángel. Le dijo: si yo he hallado gracia ante tus ojos, espérame, porque voy a ofrecer una ofrenda. La Biblia nos hace muy claro que este mundo no es un mundo conquistado por los demandantes o por los que tienen miles de preguntas, sino que este mundo es un mundo conquistado por los ofertantes y por los que tienen 1000 respuestas para 900 preguntas. Dios nos está llamando a que nosotros dejemos el miedo. Dios nos está llamando a que nosotros hablemos su palabra, que en estos días estudiemos su palabra más que nunca, que declaremos su palabra, que oremos su palabra, que vivamos en el Espíritu y que estemos fundamentados en lo que Él nos ha dicho, que estemos fundamentados en lo que Él nos ha hablado, y de ese modo veremos a Dios moverse a favor de nosotros. De ese modo veremos la gloria de Dios trayéndonos paz. El miedo 100% nunca nosotros lo dejamos. Nunca llegamos a ese nivel donde nosotros somos libres del miedo por completo, sino que siempre va a haber un pequeño temor y vamos a tener que acostumbrarnos a vivir con ese pequeño miedo que nos queda. Ese pequeño miedo que está con nosotros es un miedo natural, porque somos seres humanos, somos imperfectos, y en nosotros siempre está ese pequeño miedo. No importa lo valiente que usted sea, no importa lo inteligente que usted sea, no importa cuánto usted ore o lo espiritual que usted llegue a ser, usted siempre va a tener ese pequeño miedo con usted. Entonces alguien se pregunta: pastor, ¿qué hago con ese miedo? Bueno, vamos a tener que acostumbrarnos a ir hacia adelante aún con ese miedo. Vamos a tener que acostumbrarnos a tomar decisiones importantes aún con ese miedo, aunque lo estemos sintiendo. Vamos a tener que acostumbrarnos a hacer la voluntad de Dios aunque sintamos miedo. Entonces el miedo es vencido cuando nosotros hablamos lo que Dios está hablando, cuando traemos a la existencia lo que Dios está diciendo, y cuando nosotros prestamos el oído a lo que Dios nos está hablando, y cuando nosotros lo repetimos. De esa manera el miedo se va. Hay una mujer que está viendo este video que tiene miedo. Le estoy hablando a un hombre que está viendo este video que tal vez tiene miedo. Yo te digo, el miedo no es lo que Dios nos dejó, sino que dice la Biblia que Dios nos dio espíritu de valentía, espíritu de dominio propio, espíritu de fe, espíritu de denuedo, Espíritu Santo para nosotros creerle a Dios. Así es que yo quiero hablarte en este día. Dios no nos ha llamado a vivir con miedo, especialmente nosotros los cristianos. Somos el reflejo de Dios en la tierra. Somos los que representamos a Dios en esta tierra. Y para nosotros tener éxito, tenemos que mostrar la valentía que Cristo mostró. La valentía que mostraron los apóstoles, que aunque estaban siendo grandemente atacados, siempre prevalecieron y permanecieron haciendo la voluntad de Dios. Hay gente que está viendo este video que Dios los ha llamado a hacer cosas para Él, pero usted ha abandonado el ministerio. Usted ha abandonado lo que Dios le dijo a usted que hiciese, y es por causa del miedo. El enemigo tiene muchas maneras de hacer que nosotros tengamos miedo. Nos inculca miedo a través de otros que son de nuestro núcleo social. Pero Dios no nos ha llamado a tener miedo, sino que Dios nos ha dado una palabra que nosotros tenemos, y esa palabra es la que nosotros tenemos que creer, repetir, memorizar, grabárnosla y declararla desde nuestro territorio. Y de esa manera vamos a ver cómo somos libres del miedo. Repito, ya para terminar, Dios nunca nos hace tener cero miedo, sino que siempre vamos a tener un poquito de miedo, porque es parte de nuestra naturaleza y es lo único que nos va a hacer a nosotros dependientes de Dios.
Porque si no tenemos miedo, entonces nos convertimos en orgullosos y nos convertimos en personas arrogantes y ya no recurrimos a Dios. Así es que para nosotros ser libres del miedo, tenemos que prestar oído a lo que Dios nos está diciendo, como Gedeón prestó oído a lo que Dios le mandó a decir a través del ángel. El ángel de Dios te está hablando en este día. Dios me mandó para darte una palabra. Así es que no te desconectes. Muchas gracias por compartir este video. Muchas gracias por estar conectado, conectada con nosotros. Yo quiero comenzar a orar dentro de unos cuantos minutos. Tú tienes que comenzar a estudiar la palabra de Dios. Tienes que tomar un tiempo de oración todos los días, especialmente en la mañana, porque de esa manera tú vas a poder ser libre del miedo. Yo quiero bendecir a todos los que se están conectando. Y quiero hablar cielos abiertos sobre tu vida, sobre tu casa. Si tú necesitas oración, escribe tu nombre en la pantalla. Yo voy a estar orando por 5 minutos. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo vengo en esta hora a bendecirte, Dios mío, y declaro tu espíritu, tu presencia, tu gracia y tu voluntad. Dios mío, tu palabra declara: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dios mío, yo bendigo a todos los que se conectan en esta hora. Y yo hablo, Dios mío, cielos abiertos sobre tus hijos, sobre tus hijas, los que están viendo, Dios mío, esta transmisión en vivo. Yo declaro, Dios mío, en el nombre de Jesús de Nazaret, que como tú has dicho de ellos, así se hará. Yo declaro, Dios mío, en el nombre de Jesús, que viene un tiempo de mayor gracia, un tiempo de mayor, Dios mío, bendición sobre ellos, Dios mío, sobre su casa y sobre su territorio. Padre, yo oro por tus hijos, los que están conectados. Yo oro, Dios mío, por tus hijas, las que están conectadas en esta hora, con esta transmisión en vivo. Y declaro, Dios mío, bendición sobre ellos. Si tú quieres que oremos por ti, pon la petición en la pantalla y vamos a estar orando por ti. Dice Mateo Pérez: oración por mi vida y por mi familia. Padre, yo oro por Mateo Pérez y declaro, Dios mío, bendición sobre su vida y sobre su familia. Declaro, Dios mío, en el nombre de Jesús, que tú bendices a Mateo Pérez. Y declaro, Dios mío, que tú traes un tiempo de bonanza, un tiempo, Dios mío, en el cual tú te le revelas a él y traes, Dios mío, bendición, prosperidad y salvación sobre toda su casa, Dios mío. Yo declaro bendición, Dios mío, sobre todos los que están pidiendo oración en esta hora. Y declaro, Dios mío, que se hace tu perfecta voluntad en ellos. Declaro, Dios mío, que tu perfecta voluntad se hace en cada uno, Dios mío, de los que se están conectando en esta hora. Yo te doy gracias, Dios mío, por este tiempo, Dios mío, del Espíritu Santo, que tú estás abriendo sobre los hijos y las hijas de este ministerio y sobre los hijos y las hijas, Dios mío, tuyos que están en los 5 continentes. Yo declaro, Dios mío, un tiempo, Dios mío, de valentía. Y que todos los que están bajo ese espíritu de miedo son libres ahora por el poder del Espíritu Santo. Padre, yo declaro que son libres ahora de todo espíritu de miedo, de todo espíritu, Dios mío, de cautiverio, de todo espíritu de opresión que ha venido, Dios mío, en contra de ellos. Yo declaro, Dios mío, un espíritu de dominio propio. En el nombre de Jesús. Dice Ana Rodríguez: oración para que todo temor, miedo salga de mi vida. Ana Rodríguez, por el nombre de Jesús, yo te declaro libre del miedo y yo te declaro libre de todo espíritu de temor, todo demonio de temor que viene en contra de tu vida. Ana, ahora te deja y eres libre por el nombre de Jesús. Recibe liberación en esta hora. Y para la gloria del Padre, recibe ruptura de tus cadenas en el espíritu. Sé libre, Ana, ahora en el nombre de Jesús de Nazaret. Dice Yuleini Vilches: pastor, ore por mi familia. Padre, en el nombre de Jesús, yo envío la palabra de Dios, Dios mío, hasta Venezuela, esta nación en Sudamérica. Y yo oro, Dios mío, por Yuleini Vilches. En el nombre de Jesús, Dios mío, yo declaro que tú traes sobre Yuleini, Dios mío, bendición sobre su casa, sobre su territorio, sobre su familia, en el nombre de Jesús de Nazaret. Dice Gustavo Pedro, dice: pido oración para mí y mi familia. Padre, en el nombre de Jesús, yo hablo bendición sobre Gustavo, Dios mío, sobre su casa, sobre su territorio. Y declaro en el nombre de Jesús, Dios mío, que tú completas tu obra en la familia de Gustavo. Dice Malachi González: prayers, want God to come
to my heart prayers for my entire family and my husband. Father God, in the name of Jesus, I speak, Father God, your presence, your manifestation taking place on that family. Father God, I pray for them and I speak in the name of Jesus, your manifestation. I pray, Father God, for you to manifest yourself to them in the name of Jesus. Manifesting healing, salvation, and deliverance. In the name of Jesus, receive it now. Dice Florencia Aparicio, pastor, por favor, oren por mis hijos y por mi esposo y mi familia. Padre, en el nombre de Jesús yo oro por Florencia y declaro, Dios mío, que tú liberas a su esposo, que tú liberas su vida, que tú traes bendición sobre esta familia y que tú, Dios mío, completas la obra que tú has comenzado en esta familia. Padre, yo los bendigo y declaro sobre ellos cielos abiertos. Bendigo, Dios mío, a tus hijos, a los que se están conectando, y bendigo, Dios mío, a los que están conectados, y bendigo, Dios mío, a los que van a ver este video. Yo hablo, Dios mío, bendición sobre tus hijos y sobre tus hijas. Y declaro, Dios mío, en esta temporada, comenzando desde hoy, que son libres de todo miedo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Muchas gracias, Dios te bendiga, comparte este video y que el Dios Todopoderoso te bendiga. Muchas gracias, bendiciones.